Bueno, pues el mensaje que vamos a comenzar hoy, a partir de hoy en adelante, va a estar centrado en una predicación que dio el Señor Jesucristo. Su mensaje, el mensaje del Señor Jesucristo a la gente, que está en los capítulos 5 al 7 de Mateo, y es el Sermón del Monte. Hoy nos vamos a centrar únicamente en la parte de las bienaventuranzas, y así en general vamos a ir viendo las diferentes secciones de lo que el Señor fue explicando y vamos a ir meditándolas. Las bienaventuranzas, les pregunto, ¿les gustaría llamarse Macario? ¿Macario? Ajá, Macario o Macaria, como que no suena lindo, ¿verdad? No. Pero esa es la palabra griega que significa bienaventurado, Macario. Macario, así se dice en el griego. Entonces, aquí todo lo que es del capítulo 5, versículos 2 al 12, vamos a ver puros Macarios aquí, que son los bienaventurados, lo que dice el Señor Jesús. ¿No? El Señor Jesús habla aquí acerca de un carácter, acerca de la personalidad de alguien que es aprobado por Dios. Y entonces ahí cabe la primera pregunta para tener en cuenta antes de escuchar todo. Es, ¿qué es lo que más nos importa en la vida para llegar a ser felices? ¿Qué es lo que buscamos para llegar a ser bendecidos? Y hay que ser honestos, porque pues sabemos la respuesta, ¿no? La respuesta sería Dios, pero vamos a identificarlo en nuestra vida diaria. ¿Qué es a lo que más nos acercamos o lo que más estamos buscando constantemente? Puede ser economía, puede ser la familia, puede ser la salud, pueden ser miles de cosas que nos hacen sentir tranquilos, que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir sin ningún problema. La realidad es que si lo ponemos con los estándares que vamos a ver aquí, pues estaría como un poquito difícil. Según el mundo, esto no significa ser feliz, pero sí lo es. ¿Por qué? La palabra bienaventurado o bendito, que es lo que significa en el griego Macario, es bendito, bendecido, lleno de bendiciones. Está, de hecho, también en plural, es lleno de bendiciones constantes. Y una persona que está llena de bendiciones, pues es una persona feliz, es una persona que está en gozo constante, a pesar de las circunstancias. Pero vamos a leerlo. Está en Mateo 5, a partir del versículo 3. Le voy a dar lectura, me siguen. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Según el Señor Jesucristo, la persona que es feliz no tiene que ver con sus posesiones, tiene que ver con su carácter. Y las posesiones no son materiales, tampoco tiene que ver con salud física, tampoco tiene que ver con buenas relaciones entre personas, si se dan cuenta. Tiene que ver con carácter, con personalidad, y una personalidad basada en agradar a Dios. Entonces, todo esto, cada uno de los versículos nos podría llevar una predicación cada uno. Vamos a verlo nada más de manera general, pero sí meditando en si tenemos este carácter. Y fíjense que para cada una de las características de la personalidad hay una promesa. La primera dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Ahí está la característica y la promesa. Pobres en espíritu, ellos poseen el reino de Dios. Pero entonces, ¿qué es pobres en espíritu? En algunos manuscritos antiguos en la Biblia solamente se encuentra la palabra pobres, no en espíritu. Solamente dice bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Y de ahí se ha tomado mucho
el hecho de la pobreza material. Pero al estudiar bien el contexto de todo, ya nos dimos cuenta que es cuestión de personalidad. Entonces, ¿qué es pobreza? ¿Está bien entonces ser pobre? Pensaríamos, un carácter débil, ¿no? Asociamos esa pobreza con algo negativo. ¿Un carácter débil o de qué se trata? Pues no. El pobre de espíritu es aquel que reconoce su falta de control sobre las cosas. El pobre de espíritu es aquel que reconoce su impotencia para controlar las situaciones de la vida. El pobre de espíritu es el que reconoce que necesita ayuda. El pobre de espíritu es el que reconoce que está lleno de pecado. El pobre de espíritu es el que reconoce que necesita un Salvador, que necesita de algo que lo haga sentirse bien. El pobre de espíritu es humilde. Es una persona que sabe sus fortalezas y sus debilidades como persona, sus defectos y sus virtudes. Y de sus virtudes no se gloria, sino que le da gloria a Dios porque son virtudes que le dio el Señor. Y de sus defectos pide perdón, porque en ellos puede caer en pecado. El pobre de espíritu es ese que se siente a sí mismo menos delante de Dios. No delante de los demás, es importante, sino delante de Dios, que es su esencia delante de Dios, que todo el tiempo se compara no con otras personas, con Dios. Y cuando nos comparamos con Dios, sí somos muy pobres. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto de nuestro carácter tiene que ser moldeado todavía? Y cuando actuamos altivamente ante el mundo y ante las circunstancias, luego a veces Dios nos recuerda quién es Él, ¿no? Hey, acá, acuérdate. El pobre de espíritu dice, es el que va a heredar, o más bien es el dueño, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu es dueño del reino de los cielos. Es de ellos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, que es el reino de Dios, le pertenece a aquellos que reconocen a Dios como Señor, como único, como el Todopoderoso. Así que ahí la primera parte para hacernos la pregunta es, ¿qué tan pobres de espíritu somos? En el sentido que ya explicamos. ¿Qué tan no soberbios somos? ¿Qué tan humildes somos? Esa es la primera característica. Ahora vamos aumentándole un poquito más. La siguiente característica dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran, aquellos que sufren, aquellos que tienen pesar, aquellos que tienen dolor en el corazón. Muchas veces en la vida decimos, es que yo me hago fuerte, es que yo con las circunstancias no me doblegan y demás. Pero la verdad es que sí nos doblegan. La verdad es que sí somos frágiles emocionalmente. La verdad es que a veces transformamos el dolor y en vez de llanto lo ponemos o lo expresamos en agresión, en ira, en enojo. Nos desquitamos con las demás personas. Y la verdad es que es porque estamos mal en el corazón, estamos sufriendo. Pero no lloramos. Más bien, lo sacamos de otras formas. Pero aquí dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Que nuestro llanto sea delante de Dios. Que nuestro llanto sea en oración delante del Señor, porque Él es el que nos va a consolar a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de las circunstancias, y nos va a hacer sentir tranquilos, sin ningún problema, en los brazos de nuestro Padre. Ese es el segundo punto. Entonces el primero es humildes, pobres en espíritu. El segundo es que sí lloren, aquellos que se permiten el sufrimiento, pero se lo dicen al Señor y son consolados por Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En algunas otras traducciones dicen los pacientes y amables, que es una descripción de ser manso.
paciente y amable. Y ahí vamos a confrontarnos con eso. ¿Qué tan pacientes somos para con los demás? ¿Qué tan amables somos para con los demás? Cuando estamos de buenas, a lo mejor somos pacientes y amables. Pero ¿qué cuando no estamos tan de buenas? ¿Qué tan pacientes somos? ¿Cuál es el límite de la paciencia y de la amabilidad? Ahora, la paciencia y la amabilidad no son sinónimos de ser dejados o de no buscar justicia. Más adelante nos va a decir que hay que buscar la justicia y pelearla. Paciente y amable, como el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces, no, más bien durante cuánto tiempo no le estuvieron diciendo al Señor Jesús que Él no era el Mesías? Lo estuvieron difamando, le estuvieron tratando de llevar preso, lo estuvieron insultando. ¿Cuántas veces no le dijeron muchas cosas en su cara cuando se burlaron de él y pues no eres tú el hijo del carpintero? Y la gente que sí lo conocía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo respondió mal el Señor? ¿Cuándo respondió en ira ante ese tipo de situaciones? Siempre fue amable y siempre fue paciente. Pero decía verdades contundentes y fuertes. Pero nunca fue insultante, nunca fue grosero. Pero sí era firme y era rígido. ¿Qué tan mansos somos nosotros? ¿Qué tanto hemos aprendido a hacerlo? Y dice que los mansos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, los que son pacientes, los que son amables, recibirán recompensa como herencia. Entonces, confrontemos nuestro carácter en ese sentido. La siguiente dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿De verdad buscamos la justicia? Dice, tienen hambre y sed. Buscan saciarse de justicia ante las situaciones. Obviamente practican y enseñan esa justicia. Ahora, ¿cuál es esa justicia? En el sentido general. Fíjense que hay un pasaje muy, muy bonito que me gusta en el relato del nacimiento de Jesús. Les voy a poner por qué. La ley judía decía que cuando se encontraba a una persona en adulterio, tenía que ser apedreada, tenía que ser lapidada. Y resulta que José estaba comprometido con María. Y dice, bueno, pues sabemos lo que ocurre con María. Y cuando se entera José, humanamente hablando, nadie le hubiera creído a María de que el Espíritu Santo la embarazó. Y le pasó lo mismo a José. Dijo, no, no es cierto, ¿cómo crees? O sea, no me vengas a querer mentir. Por ley, justicia, la tenía que haber denunciado para que la apedrearan. Pero en el pasaje del relato nos dice que no lo hizo. Prefirió hacerse a un lado y alejarse. Pero dice ahí, como era hombre justo, no la delató. Y eso entra en conflicto con el pensamiento judío de justicia. Porque justicia era llévala y que la apedreen. Eso es justo. Pero Dios dice, como él era un hombre justo, no la denunció. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿En la ley o en el carácter de Dios? En el carácter de Dios, definitivamente. Aquí nos dice, el que tiene hambre y sed de justicia, el que busca realmente actuar como Dios lo haría, no buscando el mal del otro, sino buscando lo que es correcto, lo que es justo, a lo que sea que nos lleve la decisión. José decidió separarse de María, porque esa era su decisión, pero sin delatarla o acusarla. Solo era, me voy. Había perdón, la justicia incluía el perdón, la justicia de José incluía el perdón, pero también incluía la dignidad. O sea, pensemos como José, engañado, no la voy a delatar, la amo, está perdonada, pero yo me voy.
Dice ahí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Al final, lo que hace Dios es decirle a José, cálmate, lo que te dijo es verdad. Lo consuela y fue saciado. ¿Qué hubiese pasado si José sí la hubiera delatado? Se hubiera muerto. Pero a lo mejor Dios la salva, pero le iba a ir mal a José. Ahí estaba. O a lo mejor sí muere y Dios elige a alguien más. No lo sé. Pero no lo hizo. Y dice aquí, el que tiene hambre y sed de justicia es saciado. Pero la justicia que es delante de Dios. Luego el versículo 7, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué tan importante es la misericordia? Rashem en el idioma hebreo, la misericordia. No la gracia. Misericordia, ¿cuál es la diferencia? La misericordia, la gracia, vamos a poner esas dos palabras, gracia y misericordia. ¿Ok? La gracia es darle a alguien lo que no merece. ¿Sí? Es darle a alguien lo que no merece. Vamos a pensar, tenemos a un ladrón. ¿Qué merece el ladrón? Irse a la cárcel. La gracia sería decirle, no te preocupes, pague tu deuda, vete. Eso es gracia. La misericordia es no darle a alguien lo que sí merece. ¿Sí se entiende? El que da gracia tiene el recurso para darlo. Y todos lo tenemos, dice, recibimos de gracia, damos de gracia. El que da misericordia, además de dar, perdona. El que da misericordia, perdona, porque no da lo que sí merece. El ejemplo del ladrón. El que da gracia le dice, ya pagué tu deuda, te puede decir, le dio algo, ¿ok? Misericordia con un ladrón. Yo veo a un ladrón y le digo, no te preocupes, no te voy a denunciar. No le di lo que sí merece. ¿Sí me explicó? Es misericordia. Ahora nos dice aquí, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y ahí el punto es que todos necesitamos misericordia, porque todos ofendemos, todos pecamos, todos hacemos mal, consciente o inconscientemente. ¿Y cuántas veces no hemos estado en una situación donde necesitamos perdón? Donde nos sentimos mal y queremos que quisiéramos borrar algo que hicimos y que nunca hubiese existido. Pero no se puede. Y si ofendimos a alguien o afectamos a alguien en nuestras decisiones, quisiéramos que ese alguien pues no fuese afectado o nos perdonara. Y muchas veces el corazón de la gente es duro y no se puede. Aquí dice, si tú das misericordia, tú también recibes misericordia. Entonces tenemos las características de una persona que es humilde, que es pobre en espíritu, que sabe que necesita de Dios, que llora delante del Señor cuando sufre y pide el consuelo de Dios, que es paciente y que es amable ante las situaciones y con toda la gente, que busca la justicia que es de Dios, que es misericordioso. Y luego dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón lo podemos interpretar también como cuando nos dice que seamos como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es limpio corazón. Un niño actúa con toda la inocencia del mundo. Un niño no tiene malicia. Un niño dice las cosas y los dice por verdad. Estaba viendo un video donde están quieren buscar a alguien, están tocando la puerta. No, yo creo que van a cobrar o algo así, se ve. ¿No está la señora? ¿Cómo se llama usted? No puedo decirle mi nombre, dice la señora. Dice, oye, el niño, se llama Rosa. El niño no sabe. El niño dice, pero ¿había maldad en el niño? No. Pues él escucha cómo se llama, pues hay que decirle el nombre, ¿no? Se llama Rosa. No sabe las situaciones. Limpio corazón. Cuando se actúa con limpio corazón, a veces
podemos regarla como el niño. Se llama Rosa. Pero Dios nos conoce. Dios conoce que no hay malicia en nuestro pensamiento. ¿Y qué dice aquí? Los que son de limpio corazón verán a Dios. Yo creo que de todas las promesas que nos da, esta me llama mucho la atención. Porque en ningún otro lado dice que puedes ver a Dios, excepto cuando dice que tienes limpio corazón. Cuando no tienes malicia, ves a Dios. Cuando eres como niño. Cuando eres como niño, ves a Dios. Y como niño puedes ver, a lo mejor nos imaginamos ver literal, pero realmente es estar delante de Él y no tener problema. No hay malicia. De limpio corazón. Ahora sí, ¿qué tan de limpio corazón somos? ¿Cuánta malicia hay en nuestra mente que tiene que ser limpiada, que tiene que ser borrada para actuar como niños? Pero hay que aclarar, cuando nos dice debemos de ser como niños, dice maduros para las cosas importantes, como niños para la malicia. ¿Sí? No habla de inmadurez, o de hacer berrinches, o de revolcarnos como si fuésemos niños, sino habla de la malicia, ¿sí? Como los niños, sin malicia. Que después dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Los que buscan la paz, no solamente que buscan la paz para sí mismos, sino reconcilian. El que busca la paz, dice que es llamado hijo de Dios porque se identifica con Dios, porque Dios busca paz. Ahora, la paz de Dios, el shalom, ¿sí? No implica que que no haya momentos para enfrentar, para decir o para conflictos. El que busca la paz precisamente dice busca, porque significa que hay conflicto. El que busca la paz busca resolver para que todo esté bien. Busca resolver no para que haya más conflicto, sino para la paz. En los matrimonios, ¿cuántas veces no se pelean hombre y mujer? Y ninguno busca la paz. Buscan recriminar, buscan su justicia, buscan reprochar, buscan desquitarse. Pero ¿cuántas veces se busca la paz? A veces para buscar la paz hay que ceder, hay que ser manso. Hay que reconocer errores para buscar la paz. Y hay que llevarlo a los otros a lo mismo. El que busca la paz resuelve los conflictos. Vive en esos conflictos, los resuelve, pero en su corazón tiene paz. Está en tranquilidad con el Señor. Y dice que ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es pacificador. Dios busca resolver todo el tiempo para la paz. Pero la verdadera paz, que es estar en una buena relación con Él. El versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y se junta con el 11, los que son, dice, bienaventurados cuando por mi causa los vituperen, eso significa los insulten, o los difamen, y los persigan, y digan toda clase de mal. El versículo 10 y 11 juntos, cuando somos perseguidos por causa de justicia, o insultados y difamados por causa del Señor. Dice ahí, cuando es por toda causa de esto, gozaos y alegraos, ahora el versículo 12, porque vuestro galardón es grande en los cielos. No sé si a ustedes yo creo que a mi hermana Rosy sí le ha pasado, que la han rechazado, a mi hermano Javier también, por causa de Cristo. No sé si a Sergio y a Isa también ya les ha pasado. Creo que entonces a todos los que estamos aquí ya nos han rechazado de una o de otra manera o difamado por causa de Cristo. Fíjense que a mí me pasó una situación difícil por causa porque en alguna ocasión, en alguno de los viajes que hicimos por trabajo con los niños, un niño me confesó que una maestra abusaba de él. Y aquella maestra después me difamó diciendo que yo era homosexual. Y decía, es que no está casado, ni novia tiene. Y entonces el que abusa del niño es él.
Y yo me mantuve firme y dije, pues obviamente no. Y me empezaron a cuestionar el por qué no tenía novia y demás y demás y demás. Y decía, pues porque espero en Cristo. Y hablé con muchas personas al respecto de eso. Muchos no me creyeron, muchos sí. Pero en ese proceso pude compartir el Evangelio a varios. Al final la maestra pues no fue presa porque la absolvió la mamá del niño, pero sí salió culpable. Se determinó culpable, estuve a punto de perder el trabajo y no fue así. Al final Dios me defendió y me sostuvo. Una de las situaciones, cuando nos mantenemos firmes en el por qué hacemos lo que hacemos en nuestro carácter, si estamos en Cristo. Y yo creo que ustedes también tienen situaciones similares. Dice aquí entonces al final, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todas estas características tenemos que meditar para saber si las tenemos, si las practicamos, si estamos en ellas o no. Y cuando nos demos cuenta en aquellas que no, pues tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para poder andar en sus caminos. Este es el principio del sermón. De aquí en adelante vamos a seguir estudiando pasaje por pasaje. ¿Okay? Pues gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas lo que significa ser verdaderamente feliz. Y no tiene que ver, Señor, con tener cosas, sino con tener o practicar una personalidad, un carácter basado en ti, que te agrade únicamente a ti. Padre, te damos gracias y rogamos, Señor, que tú moldees más nuestro carácter para parecernos a ti, Señor, cada vez. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.